La Ciudad de México amaneció con un silencio extraño, pero ese silencio ocultaba algo mucho más grande. En las primeras horas de este día, mientras millones dormían, un operativo sorpresivo y silencioso removió un campamento migrante que llevaba más de 3 años instalado en una zona estratégica de la capital. Lo que ocurrió no se pareció a ningún desalojo habitual. No hubo patrullas visibles, no hubo agentes del INM encabezando protocolos. Esta vez, los encargados fueron trabajadores de limpieza. Personas cuyo oficio normalmente es barrer calles, recolectar desechos, mantener a la ciudad en pie. Sin embargo, hoy fueron enviados con una instrucción contundente: vaciar el área, como sea. Lo que siguió fue contundente. Familias despertadas entre gritos, lonas arrancadas sin aviso, niños corriendo bajo la oscuridad de luminarias apagadas intencionalmente. La escena fue grabada por vecinos a la 1 a.m. y rápidamente circuló en redes sociales. «No nos vamos, aquí duermen nuestros hijos», gritaban varios migrantes. La respuesta fue fría: si no se retiran, vendrá migración y no será voluntario. Ese fue el tono del operativo. El operativo que nadie anunció. De acuerdo con trabajadores presentes, la orden fue clara: desmantelar el campamento de inmediato, sin importar que hubieran niños, adultos mayores o familias enteras viviendo allí desde 2023. Uno de los migrantes relató entre lágrimas: «Para aquí está la gente buena. Nosotros no tenemos a dónde ir. Yo vine a trabajar, papá». La tensión se agravó cuando aparecieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana armados con rifles, rodeando el perímetro para impedir que los habitantes del campamento volvieran a ocuparlo. Este despliegue contrasta con el silencio absoluto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien hasta el momento no ha emitido postura, dejando que las imágenes hablen solas. Trabajadores golpeando estructuras improvisadas, niños desesperados, migrantes aferrándose a tanques de gas que fueron confiscados de inmediato. Un cambio de estrategia. Aunque para el público parece un acto abrupto, fuentes dentro del gobierno capitalino aseguran que el operativo no fue improvisado, sino parte de una estrategia de reordenamiento urbano y control migratorio que se venía preparando desde semanas atrás. En colonias como Juárez, Roma Sur y Tacuba, vecinos habían solicitado intervención urgente por la proliferación de asentamientos irregulares, señalando problemas de seguridad, basura acumulada y presencia de personas sin identificar. Un comerciante lo resumió así: «No es odio, es sentimiento común. La gente ya no quiere pasar por aquí». Incluso en zonas como Avenida de los 100 metros, vecinos reportaron robos, pleitos con armas blancas y fogatas junto a viviendas privadas. Por ello, según funcionarios locales, el operativo tenía 2 objetivos concretos. 1. Recuperar el espacio público. 2. Enviar un mensaje claro de que los campamentos permanentes ya no serán tolerados. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian uso excesivo de fuerza, aunque hasta ahora no han presentado pruebas concluyentes. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? El detonante, aseguran fuentes oficiales, fue el reporte de que trabajadores de limpieza habían sido agredidos en intentos previos de desalojo. Ante esa escalada se ordenó una intervención más rígida y definitiva. Además, la estrategia coincide con la postura que Claudia Sheinbaum expresó días atrás en Veracruz. México no puede seguir cargando solo con una crisis migratoria continental. Nuestro deber es proteger primero a las familias mexicanas. Este mensaje marca un quiebre importante en la política migratoria reciente, una administración más firme, más restrictiva y con menor tolerancia a ocupaciones prolongadas en espacio público. El límite de la paciencia mexicana. México ha sido históricamente un país solidario, pero en los últimos meses esa solidaridad se ha enfrentado a una realidad cruda: albergues saturados, calles convertidas en viviendas improvisadas, problemas sanitarios en espacios públicos, reportes de inseguridad, campamentos que pasan de temporales a permanentes, testimonios de vecinos que reflejan un agotamiento generalizado. Llevamos 2 años lidiando con esto. Ya hay robos, pleitos, drogadicción. La limpieza vino y los golpearon. No se quieren ir porque se sienten dueños del lugar. En paralelo, migrantes expresan miedo e incertidumbre. No nos vamos en camiones del gobierno, porque tenemos miedo de que migración nos mande lejos o nos deporten.
El conflicto no es simple, y es precisamente esa complejidad la que explica el tono del desalojo. La capital en crisis, campamentos por toda la ciudad. De acuerdo con reportes internos, la Ciudad de México ya acumula entre 4.000 y 5.000 migrantes viviendo en espacios públicos. En todo el país, se estima que existen más de 250 campamentos informales, distribuidos en zonas urbanas. Parques, camellones, entradas de escuela, estaciones de transporte y bajo puentes se han convertido en refugios improvisados. Una madre de familia lo expresa con angustia. No es racismo, es miedo. Yo camino con mis hijos junto a un corredor donde hay fogatas y hombres desconocidos todos los días. La situación no solo afecta a vecinos, también ha complicado el funcionamiento de transporte público, negocios locales y escuela. El sistema migratorio está al límite. Solo entre enero y septiembre el Instituto Nacional de Migración detectó más de 130.000 extranjeros en tránsito irregular. Apenas un tercio ha sido deportado o retornado a su país. El resto permanece en México, esperando trámites, buscando permisos o simplemente evadiendo controles. El Estado ha destinado más de 1.000 millones de pesos solo en primera mitad del año para contención, estaciones migratorias y atención básica. Aún así, los recursos no alcanzan. En ciudades fronterizas, escuelas públicas reportan un aumento del 15% en matrícula infantil por familias migrantes, saturando aulas y servicios. La nueva postura del gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado endurecer filtros en el sur del país, reforzar la colaboración con Centroamérica, acelerar repatriaciones, evitar formación de guetos migrantes en ciudades mexicanas y recuperar espacios urbanos ocupados. El operativo realizado esta madrugada forma parte de esta nueva línea de acción. Y aunque ha generado críticas, hay sectores ciudadanos que lo celebran, afirmando que por primera vez sienten que el gobierno los escucha. ¿Qué viene ahora? Fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana advierten que este desalojo podría ser solo el primer paso. Se espera una segunda fase más amplia, destinada a intervenir otros campamentos con características similares. Expertos alertan que México vive un punto de inflexión. Si no actúa, podría enfrentar una crisis urbana, sanitaria y social de gran magnitud. Actualmente se calcula que 100.000 nuevos migrantes podrían intentar asentarse en ciudades mexicanas durante los próximos 3 meses, una cifra que pone a prueba cualquier sistema. Un país al borde del sobreocupamiento. La pregunta que comienza a circular entre ciudadanos es directa. ¿Quién protege al mexicano en su propio país? Muchos migrantes exigen asilo, alojamiento, alimentos y permisos laborales, pero en contraste, millones de familias mexicanas carecen todavía de vivienda digna, seguridad pública, servicios básicos y estabilidad laboral. Esto alimenta la percepción de desigualdad y abandono. El mexicano que madruga, que paga impuestos, que vive con miedo, ahora también tiene que ceder su calle y su ciudad, comenta un vecino de la colonia Guerrero. Una línea que ya se trazó. Lo ocurrido esta madrugada en la Ciudad de México no es un incidente aislado, es la muestra tangible de un cambio estructural. México está endureciendo su política migratoria, y lo hace por una razón simple pero contundente. El desorden ya amenaza la estabilidad de sus ciudades. Claudia Sheinbaum lo resumió hace poco con una frase que hoy retumba con más fuerza. México no es un albergue continental. Los migrantes no son el enemigo, pero la falta de control sí lo es. Y en un país donde los recursos no alcanzan para todos, el gobierno ha decidido priorizar algo que durante años no estuvo en la conversación: la protección del territorio, del orden y del ciudadano mexicano. Lo de hoy es apenas el comienzo de esta nueva realidad.